Bien, hermanos, hace 8 días tuvimos todo resuelto, ¿verdad? Todo fue respondido y nada más por ahí, yo les mencionaba de una pregunta, pero primero vamos a preguntar si trae la concurrencia. Michelle, ¿traes preguntas? Erickson. ¿Sí? Bueno, déjame preguntar también por ejemplo, mientras preparas tu pregunta. Pepe, ¿qué pregunta traes también? Sí. Ok, hermana Berta, ¿tiene preguntas? ¿Por qué? ¿Tú, Marlene? ¿No? ¿Zoe? Jesús, ¿no traes preguntas? No. Bueno, ahorita. Pues vamos a empezar con una de Pepe y luego seguimos con la tuya. Ok. ¿En qué concepto o en...? No, es que vi que venía un ente caminando por ahí. Pero adelante. Ok. ¿En qué concepto o de qué manera dice la palabra? Sí. ¿En qué concepto? De maldito el hombre en que confía en el hombre. Ah, ok. ¿Tienes el versículo? Es que no traje mis cosas rápido. Bueno, mientras buscamos a ver si tienes por ahí el versículo, María Esther. Porque este es un versículo y vamos a ver el contexto. Jeremías 17:5. Es importante para nosotros cuando vayamos a resolver una pregunta de alguien, siempre tener el versículo, pero hay que ver el contexto de lo que está hablando. ¿Recuerdan? Jeremías 17:5. El pecado imborrable de Judá, está hablando de un pecado imborrable aquí. Y el 5 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confíe y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Ese es completo el versículo. ¿Sí me explico? Ahora si leemos el contexto, dice, el pecado de Judá está escrito desde el 1, con cincel de hierro, con punta de diamante está grabado sobre la tabla de tu corazón. Vuelvo a repetirlo. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro ser habita el pecado, con él nacemos y ahí está. Por eso nacemos destituidos de la gloria de Dios. Y lo está aclarando desde el Antiguo Testamento Jeremías, ¿sí? Está grabado el pecado ahí, con un cincel, dice, con un cincel de hierro y con punta de diamante, y está grabado sobre la tabla de tu corazón. 2. Como ellos se acuerdan, como ellos se acuerdan de sus hijos, así se acuerdan de sus altares y de sus aceras, junto a los árboles frondosos en las altas colinas. Déjenme ver los lentes porque ya no veo. Ok. Y dice, oh montaña mía, en el campo tus riquezas y todos tus tesoros entregaré al saqueo a causa del pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Si ustedes observan este pequeño versículo, vamos a leerlo de nuevo. Dice, oh montaña mía, en el campo tus riquezas y todos tus tesoros entregaré ¿a qué? Dice ahí en las versiones, hay versiones diferentes. ¿Cómo dice el tuyo, Marlene? Dice, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus Exacto, al pillaje, al saqueo. Todo lo que les comentaba yo el otro día, basado en algunos versículos como este, que nosotros a veces tenemos actos de bondad, ¿verdad? No todo ha sido malo. Y que por ahí nos sorprendimos a veces siendo bondadosos, haciendo alguna buena obra. A veces vamos por la calle y nos condolemos de alguien. No sé, tenemos buenos actos. Pero por un acto de estos, 10, 15 manos.
Entonces dice, esos tesoros que fueron puestos en nosotros como la imagen y semejanza de Dios, porque estas buenas acciones vienen porque somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, y Él es santo, santo, santo. Se ven manchados, ¿por qué? Dice, por el pillaje, dice la de Magdalena. En el mío dice, por el saqueo. En el tuyo, ¿cómo dice? Eric, ¿cómo dice el tuyo? Sí, en el 3. ¿Cómo dice el tuyo, Jan? Versículo 3. Así que entregaré mi monte santo junto con todas sus riquezas, tesoros y santuarios paganos, como botín a sus enemigos, porque Como botín. corre desenfrenado en su tierra. Así es. O sea, todo el pecado nos roba. ¿Sí se entiende? El pecado nos quita lo bondadosos, lo buena onda que podemos ser, nos roba, nos pilla. ¿Ya se entendió? Estamos en el contexto. Ok. Y luego dice, y por tu causa harás que se pierda la heredad que yo te di. Te haré servir a tus enemigos en una tierra que no conoces, porque habéis prendido un fuego en mi ira que arderá para siempre. Así dice el Señor. Y ahí viene el contexto. Maldito el hombre que en el hombre confía. ¿Ya se entendió? ¿Qué querrá decir esto entonces? Por lo que pregunta Pepe, ¿qué contexto está maldiciendo al hombre que en el hombre confía? ¿Está hablando externamente hacia otro hombre o está hablando en cómo yo confío en mi sabiduría, en mis caminos, en mis decisiones, sin voltear a Dios? ¿En qué contexto será? Se está refiriendo a uno mismo. Exactamente. Cuando tú no confías en Dios, sacas tu criterio, tu inteligencia, tu punto de vista, cómo tú lo ves, y estás confiando en ti y no en Dios. Aplica para uno mismo. ¿Sí me explico? Ok. También puede aplicar para otro cuando confías, como el perdón de tus pecados en otra persona. Maldito el hombre que confía en el hombre. Vamos a ver, ¿no? ¿En qué contexto está? Ahorita lo vemos. Ok. Y luego dice, y hace de la carne su fortaleza. Ahí te lo corrobora. ¿Cuál es la carne? O sea, tu ser, lo que tú eres sin Cristo, lo que tú eres sin Dios. Confías en tu fortaleza. No muchas veces, bueno, yo sí lo dije muchas veces, no sé ustedes. ¿A quién? ¿Qué te pido? ¿Qué necesito de ti? ¿Sí se entiende? Se confiaba tanto en mi propia vida y en mi fortaleza que llegué a decirle a mucha gente, no necesito de ti, no necesito. Digo, ya a veces ni en Dios creía, esa es la verdad. ¿Ok? Y luego dice, y del Señor se aparta su corazón. ¿Ya se entendió? Ahora sí, ¿en qué contexto, Pepe? Será como un arbusto en el yermo y no verá bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor. Entonces, es más, nosotros podemos buscar un discernimiento. Adelante. Lo que pasa es que hace como un mes y como 2 meses también preguntaron esto mismo en un miércoles. Ajá. Y leíamos el discernimiento que dice Matthew Henry y viene basado en la parte donde dice en el principio del 17 Sí. que Judea era un pueblo idólatra. Ujú. Estaba confiando en los, ponía altares de acera y estaba confiando en dioses paganos. Y entonces venían los profetas falsos, digamos, y ese pueblo, en vez de confiar en lo que el Señor le había dicho, confiaba en esas profecías paganas y ponía su confianza en esos hombres y llevaba su perdición, lo llevaban a perdición, ¿no? Vamos a hacer un alto de lo que está diciendo Maristela. ¿Qué está diciendo? A ver, es que nosotros estábamos viendo la aplicación, Ajá. pero lo que está diciendo Maristela es la realidad de lo que está advirtiendo aquí Jeremías. ¿Sí se entiende? A ver, la palabra de Dios está revelada.
Y la revelación que él dio fue esa que está diciendo María Esther. Eran idólatras, levantaban altares a los demonios y dejaron de confiar en Dios. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque han confiado más en la idolatría que les traen estos falsos profetas que en Dios. Eso es lo que realmente está diciendo. Y lo que nosotros estábamos viendo ahorita, lo que yo estaba advirtiendo, es una aplicación para nosotros. ¿Ya se entendió? Y en la aplicación sí puede variar. Ya se los he dicho. Puede haber 1, 2, 3. Un puritano, te decía yo el otro día, Pepe, que tenía 100 aplicaciones de un solo texto. O sea, tenía ese prodigio de Dios, de poder decir, como ahorita, maldito el hombre que confía en el hombre. Una aplicación. Maldito si confías en ti y haces de ti, en tu vida, un ídolo en el corazón, ¿sí o no? ¿Qué es un ídolo en el corazón? Ya quitamos a la Virgencita, ya quitamos a San Judas, ya quitamos a Martín Caballero, pero un ídolo en el corazón, ¿cuál sería? Por eso, pero denme un ejemplo de uno. Mi trabajo, mis hijos, mi mamá, mi esposa, mi esposo. Yo puedo hacer un ídolo de ellos, de mi novia también, es mi ídolo, ¿no? De mi hermano, ¿qué más? Del dinero, del bebé que viene. Hay gente, de veras, hay gente que nace su bebé y se vuelve idólatra, de los animalitos también, de tu abuelita también. Tú puedes hacer ídolo en tu corazón, que te aparta, y esas son aplicaciones que tú puedes meter aquí. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque está haciendo un ídolo y está apartándose de la senda del Señor. ¿Ya se entendió? Entonces por ahí va Pepe, ¿sí? Y estamos viendo la revelación que dice María Esther sobre de qué era, y la aplicación que le podemos dar sobre cualquier tipo de ídolo, hasta de los altares. Sí, es eso. No se podría decirse que por ahí he escuchado, ¿no?, que somos idólatras. Sí. Y hasta hay un dicho, pues tu Dios es el dinero, Exacto. trabajar. Sí. Ya son las situaciones, ¿no?, del hombre. Sí. Todos esos contextos. ¿verdad? Exactamente. Los latramos, hasta. Yo ya en el tema de ocasión, porque no, perrita. Sí. Por tanto la quería, mi perrita que sacó la conclusión. Ajá. Sí. Entonces, ¿y ustedes creen que la idolatría Dios nos la arranque en vida del corazón para siempre? ¿O no? La idolatría del ser humano, incluyendo al cristiano, ¿nos la va a arrebatar Dios de tajo? ¿De raíz? Ya hay un punto de vista, dice Marlene, no del todo. ¿Ustedes qué creen? Sí, lo que pasa es que sí tenemos el pecado y eso Sí. nos va a hacer caer. Somos fábrica de ídolos. De veras, a veces así, cuando te das cuenta, ya estás metido en una idolatría. De lo veíamos, o sea, de los niños cuando nacen, estamos esperando a Samantita y con mucho cariño y todo, y a veces nos desorbitamos tanto en amor que la convertimos en idolita. No nos damos cuenta. Y no se vuelve a veces una bendición para ellos, sino a veces hasta como una maldición. Se alejan y no vengo por mi hijito y que mi hijito y que... ¿Sí se entiende? Y el hijito para acá y el hijito para allá y... ¿no? Se vuelve, y entonces no nos quita de tajo el Señor. Tenemos que vigilar constantemente que somos una fábrica de idolatría y tenemos que tener mucho cuidado y renunciar. Cuando nos demos cuenta que ya estamos metidos ahí, renunciar, ¿no? Podemos hacer del ministerio un ídolo. Del ministerio, yo como pastor puedo hacer del ministerio un ídolo. Del púlpito, del ministerio, o sea, muchas veces hablas más de la iglesia que de Cristo, de la iglesia, ¿no?
y Ibipa para acá, y Ibipa para allá, y el Ibipa es de sana doctrina, y el Ibipa no hay otra iglesia, y fue la primera iglesia que trajo sana doctrina aquí, y empiezas a idolatrar. Mi pastor de pastores. Sí, o sea, por eso les digo, tenemos que tener mucho cuidado en el corazón sobre esto que pregunta Pepe, ¿no? Porque el contexto es idolatría. ¿Ya se entendió? ¿Eso tendría que ver con los afanes, pastor? ¿Tiene Sí. relación? Sí, porque cuando hay mucho afán por alguna situación que te desvía de Dios, entonces sí ya, ¡pum!, caemos en idolatría, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? Tu profesión, ¿no? Puedes ser idólatra, también puedes idolatrar tanto tu profesión que es mejor che. Ahora pues. Ok, entonces queda contestada tu pregunta, ¿vale? Vamos con las preguntas difíciles de él. Venga. Bueno, primeramente sabemos que durante el Evangelio pues se deja en claro que Jesús fue un hombre perfecto, un hombre que no tuvo pecado. Así es, ahí está escrito. Pero algunas sectas han tratado de formar esa imagen que tenemos del personaje de Jesús. Y muchos agarran este versículo para decir su punto de vista o ponerlo dentro de su punto de vista de por qué Jesús no era un hombre perfecto. Lo sacan de contexto. Lo sacan de contexto. Lo sacan de Entonces, mi contexto. pregunta es sobre Mateo 10. Vámonos a Mateo 10. 10:17. Mateo 10, 17. Dice, pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os atarán en sus sinagogas. ¿Este? No es Marcos. Dice, bueno, no, Marco. Vamos a Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sigo, va? Sí. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Ahí esa era mi pregunta, de que ese versículo lo utilizan para decir que Jesús no dejó que lo llamaran bueno, y también abarca otro tema de decir que él dijo que solamente Dios era bueno, o sea que nada más hay un Dios que es el Padre. Ahí también lo agarran ese versículo para poder decir que hasta mismo Jesús aceptó que solamente el único bueno que había era Dios. También está en Mateo 19, está en Mateo 19, 16, 20. Vámonos a Mateo 19, 16, 20. Y ahí, Pepe, quiero que veas el comentario en lo que yo estoy leyendo. Mateo 19, ¿qué les dije? 16. 17 al 20, ¿verdad? Ok, dice 16 al 20, dice, y aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré que pueda obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Fíjate cómo ahí cambia el contexto. ¿Ya lo viste? En la mía dice, ¿por qué me llamas bueno? En Mateo también. Ajá, en la Reina Valera. En la Reina Valera, ok. En las Américas dice, he aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Aquí, a ver, déjame explicar nada más una cosa. La Biblia de las Américas, nosotros la tomamos como base aquí en la iglesia y se los hemos explicado, pero si no lo conocen se los voy a volver a explicar. ¿Por qué tomamos como base la Biblia de las Américas? Porque es una de las traducciones más apegadas a la original. ¿Sí se entiende? Y de esa manera es como podemos ver mejor el contexto. Por eso a veces cuando no vemos algo que pudiera estar mal aplicado el contexto por otra persona o por uno mismo,
tenemos que ver algunas versiones y tenemos que ver algunos discernimientos. Entonces aquí ya vimos que en las Américas tú tienes la Reina Valera y también dice igual, ¿no? ¿Quién más tiene Américas? Tú, Pepe. Tú, también tienes Américas, ok. Ahorita vamos a ver otra versión. A ver cómo dice. Espérame, nomás déjame terminar. Ya ven que aquí cambia, ¿no? Aquí está dando a entender que el hombre que se acerca dice, ¿qué bien haré? No le está diciendo maestro bueno, sino está diciendo, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? ¿Ya se entendió cómo cambia el contexto o no? No lo entiendes, María. Va de nuevo. En Marcos dice, maestro bueno. ¿Sí? Y entonces le dice Jesús, ¿por qué me dices bueno? Si bueno solamente es Dios. Ahí se está refiriendo a él mismo, a Jesús. Y aquí cambia. Y aquí se le acercó uno y dijo, maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Ya se entendió? Ahí no le está preguntando, maestro bueno, sino le está preguntando que qué bueno hará para obtener la vida eterna. O sea, Él dice, ¿qué de bueno haré yo para obtener esta vida eterna? Y entonces en el 17 él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? No refiriéndose a Jesús, sino por él, a la acción. Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Ya viste que cambia el contexto y la semántica de la palabra? Ahí se dan cuenta que cambia la semántica. ¿Ustedes saben lo que es semántica? La manera de decir, con otras palabras, la misma esencia. Okay. Y entonces, si nos vamos al discernimiento, dice aquí, ¿qué bien haré? Aquí pregunta, ¿qué bien haré? El joven conocía la importancia de guardar los mandamientos del Antiguo Testamento y probablemente quería que Jesús confirmara que lo que él ya estaba haciendo era suficiente para obtener la vida eterna. Porque el contexto es que el joven rico está preguntando, ¿qué bien haré más? Porque yo, maestro, ya cumplo los mandamientos. Ese es el contexto de lo que se está viendo aquí. Que el joven rico se acerca a Jesús no para decirle que él es bueno, sino para decir que qué más de bueno hará él, el joven rico, porque él, aún rico, ya cumple los mandamientos. Él asegura eso. Fíjense cómo dice acá. Él le dijo, y Jesús respondió, dice, y le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven rico le dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás y no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? O sea, entonces en el contexto el hombre está preguntando, ¿qué más haré yo de bueno si yo ya hice todo esto? ¿Ya se entendió? Y con eso les quitas la idea. No sé si me explico. Con eso les dices, no, mira, esto es aplicar hermenéutica, Eric. Sí, adelante. Bueno, si leemos, sabemos que la traducción de las Américas y la Reina Valera son las dos traducciones más literales de la palabra. Y todas las demás que existen son dinámicas, nos dan a entender el contexto. Nos dan a entender el lo que contexto. quisieron decir. Entonces, la traducción del lenguaje actual dice así: un joven vino a ver a Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. Y sigue. Entonces, igual aquí no menciona ¿Estás viendo traducción del lenguaje actual, Mateo? El lenguaje actual, ajá, en Mateo, ok.
Y aquí no de tal cual no ponen si solo Dios, uno es bueno Dios, sino ponen solo Dios es bueno. Y veía yo el comentario de Matthew Henry y dice que esta parte de solo Dios es bueno o solo uno es bueno Dios, no es un reproche. O sea, en su contexto de la forma en que lo escribe, no es un reproche que le esté diciendo así como, ¿por qué me lo dices si solo uno es bueno? O sea, no es un reproche, sino es una afirmación, de tal manera que él sepa que solo Dios es bueno y ahora sí que es como una antesala para lo que viene después, de qué es lo que tiene que hacer para tener la vida eterna. Exacto. En realidad no, Sí. no es una frase de reproche, sino es una frase de asegurar de que solo Dios es bueno. No es una contestación de reproche hacia el joven rico. Ajá, sí, no me digas así. Pero sí entienden lo que Eric está mencionando, que algunas personas, por lo que dice la traducción de la Reina Valera, ellos creen que le está preguntando directamente a Jesús, y Jesús le responde como si le dijera, mira, tranquilo, yo no soy bueno, solamente Dios. Y como que se está eximiendo de su deidad. ¿Sí me explico? Como que le está diciendo, aguas, porque yo no soy Dios, y tampoco como Dios no soy bueno. Entonces, ¿no fue perfecto el Señor? ¿No fue sin mancha? ¿No fue sin pecado? Sí. Pero entonces en el contexto vemos que en realidad lo que está preguntando el joven rico es que él, ¿qué necesita hacer más de bueno? ¿Sí? Y ellos toman literalmente la Reina Valera como si fuera aplicada hacia Jesús. Y Jesús responde como si él dijera, sí, tienes razón, joven rico, yo no soy, ni siquiera soy Dios, y ni siquiera fui perfecto. Ya eso es lo que... No, y en el contexto, por eso se les menciona, bueno, es que hay algunas traducciones, como la Reina Valera, que lo toman de una manera literal, pero ya explicado, sí. Porque también incluso ese versículo, o sea, es muy tomado ese versículo en el asunto de incluso de los judíos, porque igual lo toman para sustentar que todavía estamos viviendo por la ley, porque cuando le responde Jesús qué es lo que tienen que hacer para ser salvo, le menciona los mandamientos. Entonces también eso lo ocupan para decir que incluso ahí Jesús está aceptando que la salvación es por el cumplimiento de la ley. Por el cumplimiento de la ley. También por ese lado también lo quería saber, porque está malinterpretado. Y fíjate, y qué bueno que lo preguntas, ahorita déjame nada más llegar. Es la Reina Valera 1960, ¿verdad? Okay. No, y fíjense que, o sea, ¿por qué le aplica a Jesús los mandamientos? ¿Por qué se los aplica? ¿Por qué le aplica a Jesús los mandamientos al joven rico? Para que se dé cuenta que en realidad no los puede cumplir. No los puede cumplir porque no se podían cumplir, ni hoy se pueden cumplir. Él sí vino a cumplirlos. Y con eso, Eric, y entonces, y fíjate qué mandamientos le menciona Jesús. Le menciona los primeros que le menciona es la relación con el hombre, ¿cierto? Que va a tener una relación con el hombre. Déjame llegar al joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y ella le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y entonces le pregunta, ¿cuáles? Se van viendo cómo el contexto está aplicado, no a que si Jesús es perfecto, o no que si no es Dios, sino, él le dice, guarda los mandamientos si quieres entrar en la vida eterna. ¿Cuáles? Y le dice los primeros, no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no darás falso testimonio, que son en relación con el ser humano. Y después le vierte, honra a tu padre, a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Okay. Y entonces el joven rico le dice, yo lo sé guardar. Así como que le presume, ¿no? Jesús, entonces le va a la yugular al Señor. Le dice, órale, pues yo sé en mi corazón que no los has cumplido.
pero ya vas, te creo. Solo que si has cumplido esto, entonces estás capacitado para hacer lo que te voy a pedir. Y entonces será abierta, ¿no? Deja todo y sigue, ¿no? Y le dijo, ¿no? Ahora, Jesús aquí adelante dice que lo amó, no lo despreció, pero se entristeció su corazón. Entonces ahora sí ya, cuando vengan con ese tipo, por eso cuando vengan con una situación que aparentemente pudiera ser contradictoria en la Biblia, ya en nuestro corazón y en nuestra mente ya no votan. Ay, mamá, sí, aquí. No, porque en el contexto ya que buscas por todas las siguientes versiones que hay de la Biblia y hasta en la misma Reina Valera, hermenéutica. Entonces más ahorita si quieren vemos una parte de qué es hermenéutica, cómo se aplica, qué cosa es una ciencia y ahorita la aplicamos correctamente. ¿Ya se entendió? ¿Quedas conforme con la respuesta o tenemos un judío aquí a la vuelta? Ok, entonces sí ya se dieron cuenta que en la aplicación yo quisiera vertirles una pregunta que está aquí, que dice, ¿cómo puede ser Jesús tanto Dios como humano al mismo tiempo? ¿Cómo pudo? Hoy en la actualidad, ahorita, en este presente, Él tiene un cuerpo. Él tiene un cuerpo como humano para siempre, pero a la vez es Dios. Cuando Él sufre, cuando Él vive la situación de encarnar, lo hace eternamente. Dice la palabra, eternamente. Él es hombre, pero también es Dios. Y esta unión se llama lo que habíamos dicho, hipostática, ¿no? Ahora paren oreja. Dice, la unión hipostática es el término usado para describir cómo Dios, el Hijo, Jesucristo, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús siempre ha sido Dios. Vámonos a Juan 8:58. Juan 8:58. Juan 8:58. Jesús le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, ¿qué? Yo soy. Antes que Abraham naciera, yo soy. Con el ojo cuadrado, no, los fariseos dijeron, ¿cómo? Abraham, ¿cuánto tenía de muerto, Mate? En ese tiempo ya, aprox. Mientras vamos a Juan 10:30. Juan 10:30. Dice, yo y el Padre somos uno, pero no el mismo. Y eso es algo incomprensible para mucha gente. Para nosotros ya no, hermano. Porque sabemos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tienen la misma esencia, pero son tres personas diferentes, pero tienen la misma esencia. El Dios Todopoderoso que vive y habita en mí es el Dios Todopoderoso. Eso es algo que también a mí no me cabe en la cabeza. ¿Cómo siendo yo un ser tan imperfecto, ahí está dentro? Por eso es que cuando viene la situación de las tentaciones, el domingo vamos a ver algo bien precioso, que son 2 versículos, pero habla de la vida con la loca de la casa. ¿Saben cuál es la loca de la casa? No utilizan ese término allá en la psicología. La mente, los pensamientos. Está bien difícil.
O sea, porque nosotros pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Son las cuatro partes en que pecamos. Sí, y entonces, pero en el pensamiento está duro la situación. Entonces, cuando viene el pensamiento, es lo que sostiene. Cuando tú volteas y dices, pero si ahí está el Señor, ahí está dentro de mí, o sea, ¿cómo es posible, no, que pueda yo tener este pensamiento tan... Ok, entonces dice, pero en la encarnación Jesús tomó forma humana, Él se convirtió en un ser humano, y ahí vamos a Juan 1:14, regresamos a Juan 1:14. Pero en la encarnación Él fue humano. Juan 1:14 dice, Juan 1:14, acá está, y cito, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate que esto lo está diciendo Juan. Dice, y el Verbo se hizo carne, o sea, Dios se hizo carne. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Alguien recuerda o tiene una idea de cómo Juan vio su gloria aquí en la tierra? Tómate, ahora no te veo. ¿Sí recuerdas cómo Juan vio su gloria? Dice, no, a la tierra, porque ya en cuando vio Apocalipsis, ya el Señor ya estaba resucitado. Ah, ya. ¿No? Cuando como humano caminó aquí, Él vio su gloria así, dijo, wow. Por eso lo plasma aquí. ¿Eh? No, es Juan el evangelista. En la transfiguración, cuando lo vieron que se puso blanco, ahí vio su gloria. Él, Pedro y Jacobo. Por eso, por eso lo plasma aquí. Dice, wow, oye, nosotros lo vimos. Ay, me pongo chiquito, me pongo chiquito. ¿Cómo lo vieron? O sea, transfigurado. Así que dijo, wow, Señor. Y por eso lo plasma en el Evangelio. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo vieron en todos sus planes. Y fueron instantes nada más. Y el Señor le dijo, no cuenten esto hasta después. Y ¡pum! Lo contó hasta el Evangelio. ¿Sale? Y sigo, entonces dice, Jesús es la suma de la naturaleza humana y la divina. Es Dios hombre. Esta es la unión hipostática. Así se le llama. Esa es la unión hipostática. Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre. 100% Dios, 100% hombre. Las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, son inseparables ya. Son inseparables. Jesús será para siempre el Dios hombre, totalmente Dios y totalmente humano. Dos naturalezas distintas en una persona. La humanidad y la divinidad de Jesús no están mezcladas. Eso a mí me da vueltas la cabeza. De verdad, es incomprensible para la mente humana. En serio, o sea, ¿cómo puede ser 100% una cosa y 100% la otra y no mezclarse? Por eso es que en la crucifixión Él no pudo echar mano de la divinidad. Estaba actuando como hombre. Era un hombre que sufría, que sangraba, que sentía desaliento, que sintió la soledad. Pues nos tenía que representar un hombre, ¿cierto? Y un hombre perfecto. No podía otro ser humano representarnos. Entonces, ¿cómo es posible? Dice uno, o sea, nunca se juntaron. Dice, no están mezcladas, sino que están unidas sin la pérdida de una identidad separada. Algunas veces Jesús se conducía bajo las limitaciones de la humanidad. O sea, Él se condujo en 100% hombre
sobre las limitaciones que tenemos todos nosotros, ¿cierto? Aunque, ¿qué limitaciones tenemos? Vámonos a Juan 4:6. Vamos a ver puro Juan. Juan 4:6. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Eran como la hora sexta. Se cansó. Muy bueno que no le echó la mano ahí la otra divinidad. Dios nunca se cansa. Dios no hizo el día del reposo para descansar porque estaba cansado. ¿Por qué hizo el día de reposo, Mateo? El día del Señor. Por causa del hombre. Sí, pero ¿por qué? ¿Por cuál fue el propósito? Causa del hombre, pero ¿para qué? Para descansar de la obra que había hecho. O sea, ya ahorita Él no está creando nada, ahorita está todo creado. Si alguien encuentra por ahí algo, un planeta diferente, es porque nomás lo descubrió, pero ya estaba hecho. ¿Ya se entendió? Pero Él ahorita no está creando nada, no está dando nuevas revelaciones, nada. Por eso dice descansó de su obra. Ok. Y la otra es 19:28. Juan 19:28. Juan 19:28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Esa es otra limitación del ser humano, que se cansa y tiene sed. Estaba sufriendo en agonía y tuvo sed. Y otras veces, con el poder de su deidad, ¿sí?, hizo esto. Juan 11:43. Juan 11:43. Juan 11:43. Habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y esta es una página que se llama Opuesto. Y aquí, por eso se los mencioné. Dicen estos teólogos que con el poder de su deidad, como Dios, levantó a Lázaro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Usted qué opina, hermana? Usted que se las quiere dar un teólogo. ¿Usted qué opina? Que no por medio del poder del Espíritu Santo. Exacto. Porque tenía el Espíritu. Pero ellos, por eso les digo que cuando nosotros vemos una página, Eddie, no todo lo que dice la página, o sea, es verdad. ¿Ya se entendió? Tú cuando ya aprendes a discernir, inmediatamente dices, bueno, si son confiables, sí, pero aquí se equivocaron. Porque con el poder de la deidad, Él nada más permitió una cosa: que lo adoraran. Porque todos los milagros, y la transfiguración sí lo hizo como Dios, se transfiguró para que vieran su gloria. Esa y la adoración fueron las únicas dos cosas que como Dios Él permitió. Pero todos los milagros que hizo y todos los prodigios lo hizo como hombre con el poder del Espíritu Santo. O sea, que levantó a Lázaro por el poder del Espíritu Santo. Sí, como hombre, el Espíritu Santo llegó a habitar en él. Y te vuelve a dar vueltas la cabeza. Es el Espíritu de Dios. En otros dicen el Espíritu de Cristo. Fíjate nomás. O sea que de la divinidad que tenía la otra parte de 100% Dios, ese Espíritu bajó y se metió en la parte de la humanidad, pero no en la parte divina. No entender mí. Pero así es, pero así fue, y así lo hizo. Levantó, caminó en el agua, hizo y deshizo, pero con el poder del Espíritu Santo. Nosotros, con el poder del Espíritu Santo, que es un poder que levantó a Cristo de los muertos,
es como podemos vencer todo pecado, tentación, ¿no? Es como podemos avanzar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dijimos que su labor es ¿qué? Creador, el Padre, Salvador, Cristo, el Espíritu Santo, El que nos guía. pero en el contexto de cómo vamos avanzando, ¿qué vendría siendo? Santidad. El regenerador. Es el que nos va regenerando. ¿Sí se entiende? Entonces tú puedes alcanzar el grado de santidad a través de la obediencia. Precioso, precioso. Por eso Pablo alcanzaba ese grado de santidad. O sea, y Pablo fue premiado por muchas cosas. Los días de llevarlo al tercer cielo y regresarlo, pues imagínate. Y nosotros a veces por la parte imperfecta, como que está el banquete así. Así está el banquete y agarramos un pastelito chiquito. No puedes agarrar todo. Pero ahí está. Entonces, ahora, ¿por qué les digo esto? Porque Jesucristo, al ser hombre perfecto, no tener pecado, entró el Espíritu Santo y cómo habitó en todo su esplendor. Por eso él era un hombre que percibía perfectamente las cosas de Dios y también los sufrimientos, la maldad, todo así, pues imagínate. ¿Tú te has puesto a pensar eso? Como el Señor no tuvo ni un mal pensamiento. Ahora, si fue un hombre perfecto, ¿él realmente se enfermó? ¿Ustedes qué creen? Pero ahí, si es perfecto y estuvo aquí también, pues es donde ahí. Su cuerpo era perfecto, Pero también igual y sus pensamientos. también, pero sufrió las limitaciones de ser humano, nada más. Se cansó, Tuvo hambre. tuvo sed, tuvo hambre, hizo pipí, Sueño. tuvo sueño, durmió. ¿Qué más como hombre? Lloró por su amigo Lázaro, sudó las gotas de sangre, pero tuvo gripa. Yo digo que no. ¿Tú qué crees, Luis? Yo también pienso que no. ¿Verdad O sea, que no? que en el cuerpo perfecto que él tenía, No había, o sea, aunque la Biblia no lo dice. yo no sí lo creo que dice, sí. pero luego te pones a pensar y dices, un cuerpo perfecto, Sí pareció como humano, pero no pareció como... no había caries. No, cuando a veces te pones a pensar esto y estás con él así, dices, gloria a Dios. Es que mi pregunta es, ahora ya el espíritu lo usan como quieren. Yo he visto, bueno, En el mal contexto. Ajá. Sí. Pero ahora nosotros entendemos que el espíritu, Sí. él es el que te provee y te da, dependiendo de las circunstancias Sí. que él quiera, ¿no? Exacto, porque mira, si tuvieras el apellido Luna y te llamaras Carlos y fueras predicador, entonces utilizarías esto que estamos diciendo para tergiversarlo. Pues si el Señor, siendo perfecto, con el poder del Espíritu Santo hizo todo esto, ¿no tenemos nosotros el Espíritu Santo, hermanos? Sí. Pues adelante, podemos hacer eso. No, porque ahora el Espíritu Santo, ¿cuál es la labor? Regenerar, redarguirnos, conducirnos a toda verdad, ¿sí? Empezar a sanear la mente, las emociones, todo. O sea, sí podemos alcanzar un grado espiritual, pero en ese contexto, sí. Es que es difícil de asimilar todo esto, Pues sí. porque como hombre, perfecto. Pero yo creo que yo siempre me hice esas preguntas, bueno, y me la contestaba. Yo platicaba con gente que igual, pues a lo mejor leía la Biblia, pero no con profundidad, a lo mejor no. Sí, Yo preguntaba pues. con alguien, no un profesional, una doctora. Y yo le decía de mis pensamientos, es que mira, es que a mí los pensamientos, o sea, no los llevo a cabo, pero me siento tan mal. No, pues es que tú déjalos pasar, o sea, no pasa nada. Pues a mí sí me pasa.
Entonces, o sea, Pues ¿cómo el- esto a mí? O sea, si no lo llevo a cabo, o sea, no son dignos. O sea, de un ser humano, o sea, pensar de una manera, imaginar. Yo me he sentido mal. O sea, yo no los puedo dejar pasar y dije, no les hagas caso, tú te hagas caso. Mira, déjame hacer un paréntesis. Tú que sabes de la psicología, uno puede ser una persona inmadura dentro de lo que maneja la psicología, y por ser inmaduro puede ser un hombre reprimido, ¿sí o no? O sea, el hombre por naturaleza nace pecador igual que todos, y con tendencias a ser adúltero, a hacer muchas cosas. Pero si ese hombre no creció, o sea, fue inmaduro, le da miedo como niño hacer las cosas de un hombre perverso, maduro, ¿cierto? Y muchos de nosotros llegamos así a los programas de rehabilitación, y ahí era una escuela perfecta para poder madurar, pero en lo perverso. Y después todo lo que no te atrevías a hacer, ya lo hacías. ¿Ya se entiende? Por lo que ahorita decías, había pensamientos, voy maestra, había pensamientos que no podía realizar, y es verdad, no se podían realizar, te lastimaban, pero por la inmadurez no los podías realizar. Y entonces uno pensaba que ya una vez realizándolos, madurabas y ya eras una persona adulta y ya habías crecido. Sí, pero en perversión. Matei. Y aún ahora en Cristo nos llegan, por el pecado residual, nos llegan pensamientos también, o sea, no es propio del hermano, o sea, de repente nos llegan pensamientos Sí. macabros, así, todos, Sí. así, pero que dice uno, pues, Pues, no son ¿cómo? como de cristiano, pues no, y sí nos llegan pensamientos, pero para eso no es cuestión de dejarlos pasar. Dice la palabra en 2 de Corintios 10:5, y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. O sea, ya no, ¿Qué haces? ya no es dejarlo pasar, No, sino, pero explícale cómo es en la práctica. por eso ya no Llega, es... estás orando, fíjate, estás orando, y de repente aparece el pensamiento malsano. ¿No les ha pasado? ¿Qué se hace ahí en la práctica? Practicando ese versículo. Sí, otros versículos es el que dice todo pensamiento en cautiverio a la obediencia A la de Cristo. obediencia. O sea, ya no es, lo dejo pasar como si no existiera, no. Señor, perdóname por este tipo de pensamientos y dame el poder de tu Espíritu Santo para poder obedecerte a ti, porque sé que esto que estoy pensando no es agradable a tus mandatos. Dame la fuerza en oración, pedirle y ahí actuar de la misma manera. Exactamente. Entonces no se van a ir. No del todo. También Por van la- a existir, van a No del existir. todo. No del todo, sí. Sí, Mira, disminuye. van a estar el siempre. domingo, sí, pero el domingo vienen 3 aplicaciones para que trabajes eso. ¿Sí me explico? O sea, cómo llega el pensamiento malsano y qué es lo que hay que hacer. Cómo está el pensamiento, que es lo que vamos a ver. No les quiero adelantar, pues de una vez predico. Pero es parte de empezar a obedecer lo que dice la Exacto. palabra y empezar a Porque sí cultivar funciona. o madurar el nuevo hombre que Dios nos ha dado a través de la lectura, la oración, el ayuno, la alabanza. Exacto. Todo, o sea, hacer una serie de venir y prácticas. reunirnos. Bueno, pues prácticas, esto ya no se predica el domingo. No, es por decir una peculiaridad del pecado que tenemos los hombres, ¿no? Nosotros somos visuales, entonces ves a la muchachona, y entonces puede aparecer la situación de la lujuria. Entonces una de las cosas que dice el Señor a través de la palabra es que nosotros la veamos, porque dice, aquel que mira a una mujer con deseo ya pecó, ¿no? Dice, para que puedas tú salir y no salgas, ay, ya voy a pecar. O sea, que tú empieces a ver a la mujer, a todo tipo de mujer, y más aquellas que son de tu agrado, como tu hermana, sí, como tu madre, y que digas, esa es una hija de Dios. No puede uno decir, ay, pues qué guapa mujer, pero hasta ahí, y poder trabajar eso al pensar que ella es como mi hermana, Pero hija de Dios. Pero al principio cuesta trabajo Ah, porque va a claro. llegar el pensamiento y va a Claro, llegar la claro. situación. Y igual en un momento determinado también es aplicable para la mujer.
en cualquier aspecto. ¿Sale? Entonces, ok, entonces el Señor era perfecto, no tenía pecado, y por lo tanto dice aquí, cuando Jesús fue concebido, Él se convirtió en un ser humano, además de ser Dios. Jesús es ambos, Dios y hombre. Jesús siempre ha sido Dios, pero Él no fue un ser humano hasta que fue concebido por María, porque Él siempre ha existido. Inclusive Él hacía las teofanías, ¿se acuerdan? ¿Qué es una teofanía? Una aparición en el Antiguo Testamento. Y le daba una forma al Señor, el Dios Todopoderoso. Entonces dice, si Jesús tomó la forma de un ser humano para poder identificarse con nosotros, ¿en qué? En nuestra debilidad. Vámonos a Hebreos 2:17. Porque esa es una de las partes importantes de Jesús. Para que uno no pueda decir, es que Dios no me entiende por lo que estoy pasando. Porque ese fue uno de sus propósitos. Hebreos 2:17 dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. ¿Ok? Hebreos 2:17, o sea, se identifica con nosotros en nuestro dolor, en nuestras luchas, en nuestros sufrimientos, en todo. Y lo más importante, para que Él pudiera morir en la cruz, Él no podía morir como Dios, tenía que morir como hombre. Él representaba a la raza humana. ¿Quién fue el primer Adán? Pues Adán, el primero. ¿Y el segundo? Cristo. ¿Tenía otro nombre Adán? No, ¿verdad? Ok. Pagando así por el castigo de nuestros pecados. Y entonces esto lo vemos en Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Te lo está pidiendo. La actitud que tú debes tener debe ser como la de Cristo Jesús. Híjole, qué difícil, ¿no? Pero cuando esa palabra de qué difícil, o sea, va minimizando cuando empezamos a tomar en serio quién vive dentro de ti. Cuando empiezas a solemnizar verdaderamente, porque muchos no lo toman con solemnidad, lo escuchan, lo intelectualizan, y yo siento que a veces ni lo creen. ¿Quién vive dentro de ti? El Espíritu Santo. Cuando yo les pregunto a veces, oye, ¿sí eres cristiano? Sí. Pues tienes que concientizar que el Espíritu de Dios vive dentro de ti, para que esa actitud egoísta, malsana, inmadura, berrinchuda, altanera, no sé, vaya minimizando. Y entonces dice que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no se aferró a ser Dios. Ya se entendió, como ser humano Él no se aferró a ser Dios teniendo la naturaleza. Ahí el diablo, ¿qué hizo? Quiso ser Dios y se aferró tanto. Ay, Marlene, ¿ya te cansaste? Se aferró tanto que fue destituido. ¿Quién más quiso ser Dios por ahí? El diablo fue uno, ¿no? Que dijo, yo quiero ser Dios. Se me fue ahorita. Bueno, ok. Entonces dice 7, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de esclavo. ¿Y cómo es posible que yo no pueda? Si voy a tomar la misma actitud, claro que tengo que rebajarme cuando me humillen, cuando me ofendan, cuando no. Y haciéndose semejante a los seres humanos. Esa es la actitud. Pues dice, en resumen, la unión hipostática enseña que Jesús es totalmente humano y totalmente divino, que no hay mezcla o disolución de ninguna de las dos naturalezas, y que Él es una unidad en persona por toda la eternidad.
Por eso cuando lleguemos al cielo, al que vamos a ver es a Jesús. ¿Ya se entendió? Entonces, esa es la famosa unión hipostática. Y entonces nada más quiero recordarles que como Dios aquí, Él permitió dos cosas. Una, que lo vieran en la transfiguración, que vieran su gloria como la del unigénito, y dos, que lo adoraran. Si Él no hubiese sido Dios, Él hubiera levantado a los que lo adoran, como el ángel levantó a Juan, ¿se acuerdan? En Apocalipsis, que se le postró y le dijo, no, párate, no, a mí no me adores, adora a Dios. Entonces cuando adoraron al Señor, Él permitió que se le adorara, porque era Dios, esa naturaleza, y fue y obviamente sí minimizó sus poderes, ¿no? Pues, cuando le dijo bájate de la cruz, los hubiera hecho papilla. ¿Salen mis hermanos? Ok, pues hasta aquí entonces. Esperamos que haya sido de provecho las respuestas. Si encontramos a través de lo que ahorita dijimos alguna situación que nos hayamos equivocado, pues entonces yo reviso el video y lo vemos el próximo martes, ¿no? El próximo miércoles. ¿Ok? ¿Algo más que agregar? ¿Algo más que mencionar? ¿No? Ok. Vamos a ver. Cierren sus ojos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque a través de esta preciosa noche, en esta sección que tenemos, Padre, en nuestros cultos de estudio de preguntas y respuestas, hemos encontrado el aprender a discernir, el aprender a aplicar una hermenéutica, Padre, el hacer una buena exégesis de las cosas y con humildad, Señor. Sabemos que no somos eruditos, Padre. Sabemos que nos falta mucho estudio, mi Dios, y que en humildad estamos aprendiendo. Y lo único que te pedimos, Padre, con todo el deseo de nuestro corazón, es que siempre nos permita seguir tu sana doctrina. Que estemos inquietos siempre, Padre, por buscar una respuesta a aquello que pareciera que está en controversia con tu propia palabra. Tenemos que contender para defender la fe que profesamos y te pedimos humildad en el corazón para que toda contienda que levantemos para defender tu palabra sea con mansedumbre, Señor, y que en nuestro corazón siempre exista el deseo de saber la verdad a través de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a ella. Sabemos que Él tiene esa labor hoy con nosotros, que Cristo nuestro Señor está al pendiente y guía Espíritu Santo, Señor, y que nosotros, Padre, levantamos honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a un solo Dios verdadero. Gracias, Señor. Te pido por mis hermanos que los lleves en paz a sus hogares, Señor, para que ellos puedan el día de mañana levantarse con la fuerza y la fortaleza que tú infundes en cada uno de nosotros, tus hijos, para realizar las labores que tenemos que hacer. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice amén. Gracias, mis hermanos. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga.